9:37 minutos de la mañana, amanecimos con una noticia muy importante en la Contraloría General. Advirtieron a través de un informe que no están parte de los recursos disponibles que se van a utilizar en la JEP, recordemos, para la reparación designada de las dos primeras sentencias. Recordemos que eran las dos primeras sentencias que anunciaron los magistrados, inclusive el método de cómo iba a ser los proyectos de reparación, pero que también al mismo tiempo, y aquí lo tuvimos en Noticias Caracol en vivo, el presidente de la JEP advertía para ese momento que los recursos no estaban, que casi que era la principal preocupación por parte del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, preocupación que está reafirmando en este informe la Contraloría. Estamos en conexión en este momento con nuestro canal de negocios Dito. Ahí vemos a Luisa Fernández, que nos va a acompañar en esta entrevista. Voy a saludar a la Contralora delegada para el sector justicia, es Jenny Lindo. Contralora, buenos días. Juan Camilo, buenos días. Luisa, un gusto saludarlos por acá. Contralora, ¿cuánta plata falta para que estos proyectos de reparación se hagan realidad? Bueno, de las dos primeras sentencias por ahora, que son las que se tomaron en el año pasado, se requiere un poco más de 100.000 millones de pesos. El gobierno nacional ha destinado por ahora 20.000, para un total de 120.000, pero hay un déficit bien grande, una brecha bien importante que hay que entrar a resolver, y este año vienen nuevas sentencias, nuevas decisiones judiciales que se requiere garantizar para su ejecución. Por eso es que la Contraloría General ha realizado esta auditoría, este seguimiento permanente a los bienes que entregó las extintas FARC en el marco del acuerdo de paz. Contralora, dos preguntas puntuales que están ligadas. Primero, usted habla de que se vienen más sentencias. Recuerdo que el Contralor decía que el déficit o la preocupación estaba sobre 500.000 millones de pesos. ¿Me puede confirmar esa cifra, uno? Y dos, ¿qué ha pasado con el cumplimiento de la entrega de terrenos, de fincas, de lugares a los que se había comprometido o los que se comprometieron las extintas FARC para monetizarlo y poder cumplirle a las víctimas? Sí, Luisa, pues realmente se estima en más de 500.000 millones de pesos las sentencias, incluyendo las sentencias que se proyectan, que se podrán dictar en el transcurso de este año, y que esperamos que así sea. En la medida en que haya más decisiones judiciales, estamos, por supuesto, que reparando y superando cada vez más el conflicto armado. Y de los bienes, por lo pronto, como compromiso de las extintas FARC, a raíz del acuerdo de paz del 2016, justo en este año que se cumplen 10 años, nosotros hicimos esta verificación de los bienes a los cuales entregado luego de estos 10 años. La respuesta, Luisa, pues no es muy alentadora, y sí más bien muy preocupante para la Contraloría General, y por eso es que, por instrucciones del doctor Carlos Hernán Rodríguez, estamos justamente alertando y advirtiendo que, por ejemplo, el dinero en efectivo que las FARC se comprometió a entregar, de 12.000 millones de pesos, han entregado 2.000. De los lingotes de oro y joyas, se comprometieron a entregar 440.000 gramos de oro. Han entregado 252.000. De semovientes, se comprometieron a entregar 24.400 unidades. Han entregado 258. De bienes inmuebles, en el acuerdo de paz se comprometieron a entregar 722 bienes inmuebles. Han entregado 1. Y así tenemos en la Contraloría General un inventario de los bienes que ellos reportaron en el acuerdo y que han entregado a diciembre del 2025, que fue el tiempo de nuestro seguimiento permanente en la Contraloría Delegada para el Sector Justicia. Sí. Contralora, en medio de esta investigación, déjeme hacerle una pregunta que ha aparecido también en la opinión pública,
y me gustaría consultarla directamente con la fuente a partir, repito, de la investigación exhaustiva que ustedes han hecho. Dentro de esos dólares que las FARC entregó, ¿es cierto que hay dólares falsos? ¿Esto es cierto? ¿Ustedes lo pudieron constatar en esta investigación? Sí, Juan Camilo, nosotros solicitamos a la SAE que nos certificaran el ingreso de estos dólares. Las FARC se comprometieron a entregar $450.000, de los cuales 1.500, según nos certificó la SAE, son falsos. Razón por la cual estos $1.500 no, estos dólares que se entregaron en moneda falsa, la SAE no la va a poder monetizar. En la medida en que no se pueda monetizar estos bienes y estos dineros, pues es menos recursos y menos garantías para poder reparar a las víctimas con ocasión de las decisiones judiciales. Ustedes no hacen solo revisión a los recursos en un tema fiscal, sino que hacen revisión también al cumplimiento de uso y entrega de esos recursos. ¿A qué va esta introducción? ¿Se tiene planillado con las sentencias los tiempos en los que se debe cumplir la reparación de las víctimas y teniendo en cuenta que no están los recursos suficientes, se puede decir que se va a registrar o hay un riesgo de incumplimiento con la reparación de las víctimas? Sí, Luis, efectivamente sí hay un riesgo y eso es justamente lo que más nos preocupa a la Contraloría General, que con ocasión de estas decisiones judiciales, que el esfuerzo que se hace de poder llegar a esta decisión judicial luego no se pueda dar cumplimiento, no se pueda ejecutar. No queremos que estas sentencias de la justicia queden en papel, sino que precisamente vayan a reparar a las víctimas. Ese es como el llamado central que hace nuestro Contralor y la Contraloría General. Muchas gracias, Luis, además, por esa pregunta. Claro, que ese es uno de los puntos importantes. Contralora, la gran conclusión de este informe es que las FARC no ha cumplido. Correcto, la FARC no ha entregado los bienes a los cuales se comprometió a entregar y reportó en el marco del Acuerdo de Paz del 2016. Y en el diseño de este informe, cuando ustedes llegan a esa conclusión, ¿qué razones encuentran en responsabilidades también, Contralora? Es decir, no solo la responsabilidad, por supuesto, primaria, que es de las FARC al momento de cumplir el acuerdo, ¿hay responsabilidad del Estado en cuanto a la veeduría para que las FARC cumpla con estos acuerdos? Estamos entregando este reporte justamente al comité de seguimiento. El Acuerdo de Paz tiene un comité de seguimiento que precisamente se encarga de verificar y también lo estamos notificando a todas las entidades relacionadas con el cumplimiento de los acuerdos del proceso de paz. No es solo una, no es un solo directivo, es un conjunto de entidades que tienen que ver aquí y estamos notificando esto, casi que junto con otros resultados que la Contraloría General ha podido identificar, estamos requiriéndoles a las entidades unos compromisos, unos responsables y unos tiempos para verificar qué acciones de mejora se puede tomar. Pero por supuesto que esa pregunta también me lleva a tener que responder de que no es solamente una entidad o el gobierno actual, que por supuesto es el primer llamado que hace la Contraloría General al actual gobierno, sino también mirar hacia el futuro cómo vamos a garantizar como Estado el cumplimiento de estas decisiones judiciales que lo que buscan es proteger y reparar a las más de 9 millones de víctimas que ya van registradas oficialmente por el conflicto armado colombiano. Contralora, yo tengo una duda ciudadana y es, cuando uno toma sanciones o medidas, hay unos responsables con los cuales se toma esas sanciones y medidas y se trata de garantizar el derecho que tienen hoy las víctimas de ser reparadas. Pero en este caso, tratándose de un tema de recursos en la reparación, ¿quiénes son los responsables si más adelante se llega a tomar medidas? ¿La JEP? ¿El Estado? ¿Las FARC o las extintas FARC, que ya tienen sus sanciones por parte de la JEP? Es decir, ¿a quién se le reclaman los recursos? En primera instancia, los recursos se reclaman al gobierno nacional.
Y por eso es que a raíz de eso nosotros como Contraloría General advertimos el año pasado eso. Las instancias judiciales son instancias judiciales y no son ejecutoras, como es el caso, por ejemplo, de la JEP. Son instancias meramente judiciales y su función es precisamente hacer justicia y dictar sentencia. Igual que Justicia y Paz, son instancias judiciales, no son instancias ejecutoras de implementación de estas decisiones. Los ejecutores es, por supuesto, el sector ejecutivo, la rama ejecutiva en principio, o el primer llamado. Entonces, claro, es este el primer respondiente, por decirlo así, y por supuesto, las partes del acuerdo de paz a los cuales hicieron unos compromisos y que lo que estamos evidenciando es que hay una gran debilidad en el cumplimiento, por ejemplo, de los bienes que se comprometieron a entregar y que estos bienes son los recursos que se previeron en el proceso de paz para garantizar precisamente a las víctimas. En ausencia de estos recursos, es el Estado el que debe responder presupuestalmente. Si no hay plata, van a haber retrasos en los proyectos. Posiblemente, y esperemos que este reporte de la Contraloría General pueda servir de punto de partida para que se puedan tomar rápidamente las acciones de mejora y garantizar que las instancias judiciales puedan seguir tomando decisiones judiciales. Luisa Dali, tenías. ¿De dónde, la pregunta es, Juan Camilo, a esa pregunta que usted hace para complementar, ¿de dónde sale la plata? Es decir, ¿solo de la entrega de las FARC o el gobierno se hace responsable también de un presupuesto para reparar a las víctimas? El gobierno también debería y debe hacerse responsable ante la ausencia de que estos bienes de las FARC no se han podido monetizar o no se han entregado completamente. Responder y del presupuesto general de la Nación. Justo el Contralor General de la República, el doctor Carlos Hernán, el año pasado casi que lo resumió en una frase, dijo, los colombianos somos los que estamos pagando la reparación de las víctimas, somos los que estamos saliendo a responder por el proceso de paz. Ante la ausencia de que las FARC hayan entregado, por supuesto, todos los bienes a los que reportaron en el acuerdo de paz, es el Estado el que tiene que salir entonces a responder presupuestalmente. 9:50 minutos de la mañana, pues ahí estaba la Contralora Jenny Lindo, Contralora Delegada para el sector Justicia, en este informe que por supuesto pues revela un panorama muy preocupante frente al cumplimiento de los acuerdos de paz. Contralora, muy amable, gracias. A ustedes muchas gracias y un saludo de parte de la Contraloría General a su audiencia. Luisa, gracias. A usted, Juan Camilo, y a la Contralora.